2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Siempre Dios me ha mostrado que en la medida que tú, mi amado hermano, entres en el caminar de Él, en su camino, en su dirección, en su égida, Él te va a bendecir a ti. ¿Cómo te bendice a Él? Llevándote a que tú sepas por qué caminas, llevándote a que tú tengas ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría, para que sepas que no estás ahí sentado porque eres un borrego, sino porque eres verdaderamente un hijo de Dios, quien viene a la presencia de Dios a cumplir, ¿sí? A aceptar y a tener, Señor, esa responsabilidad que ha tomado con el Señor cuando ha dicho: me arrepiento, Señor, te creo, Señor, creo en ti, mi amado Dios. Amén. Hace 8 días, gracias a Dios, viene de 8 en 8, viene de principio en principio. Hace 8 días hablábamos de unos análisis que íbamos en el segundo, ¿sí? Y en el primero habíamos analizado que la palabra se hizo manifiesta en la tierra, y analizábamos la manifestación de la palabra en el Antiguo y en el Nuevo. ¿Por qué hablamos del Antiguo y por qué hablamos del Nuevo? Porque el uno con el otro, ¿sí? está reflejando la visión de Dios, el anhelo de Dios, esa visión que Dios tiene para todos nosotros. Si oímos la oración del día de hoy, nos damos cuenta de que así como Dios en Génesis capítulo 1 versículo 26 nos creó, nos formó, nos hizo a imagen de ¿quién? A imagen de Él y a semejanza de Él. Él anhela que nosotros en esa imagen y en esa semejanza podamos verdaderamente reflejar todo lo que Él tiene, que seamos testimonios de lo que Él tiene, no de lo que yo tengo ni de lo que usted tiene, mi amado hermano, porque lo que usted tiene, lo que usted es, va a terminar, ¿sí? Va a terminar siempre, va a ser como hierba que se seca, ¿sí? Va a ser como tamo que llega el viento y se lo lleva, mi amado hermano. Todo lo que usted tiene, mi amado hermano, en la tierra es terrenal, es finito, se acabó. Entonces, ¿para qué seguimos con ese discurrir? Si tenemos que estar entrando en un proceso que se llama el proceso de lo espiritual, Por eso he venido luchando contra un tema que es el tema teológico, ¿ve? Literal. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros no estamos bajo el conocimiento, el entendimiento y el saber, ¿sí? Natural, de lo terrenal, esa filosofía que trae, sino estamos bajo un conocimiento, un entendimiento y un saber que es bajo lo espiritual. Por eso Jesús fue claro y lo dijo bien clarito: es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Léanlo ahí, Juan 14. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer la verdad,
La única verdad se puede conocer por intermedio de ¿quién? De la palabra de Dios en el poder de su Espíritu. Es lo que Dios anhela. Es lo que Dios anhela. Muchos se confunden. No, es que yo soy de Cristo, es que yo soy de Jesús, es que yo soy del Padre. ¿Sí? Otro llega y dice, ¿y quién es el Padre? ¿Dónde dice en la Biblia Padre? ¿Sí? ¿Dónde dice en la Biblia Hijo? ¿Y dónde dice en la Biblia Espíritu Santo? Y empiezan con esas disquisiciones tan erradas, tan sueltas, que uno dice, wow, si es que lo que importa más que todo es que yo tenga que creer, ¿para qué? Para poder ser salvo. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es con el que conozcamos su gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el don que Dios nos dio a nosotros para que nosotros pudiésemos disfrutar de lo que Él tenía, tiene y tendrá. Yo cada día me doy cuenta de eso. Yo analizaba, y yo tengo 72 años. Mi hija nació hace 34 años, una de las mayores. ¿Sí? O sea que para que ella pueda alcanzar mi edad, 72 años, ¿cuánto necesita? 34 años. O sea que yo tendría 106 años. ¿Puedo yo existir en esa época? Sí puedo. Así como no. ¿Será que en esa época, cuando ella diga, necesito el conocimiento que mi padre tenía cuando tenía 72 años, lo quiero tomar ahorita, quiero aprender de él? Pero uno, en el conocimiento que uno tiene y en la edad que tiene, yo me imagino que ella en sus 34 años, ¿ve? Ella no le interesa mi conocimiento, mi experiencia, si de pronto la toma. Si de pronto la toma, ¿cierto? No le interesa. Y es lo que muchas veces sucede con nosotros, mis amados hermanos, en el reino de Dios. Porque la palabra de Dios dice, ¿ha venido a vosotros quién? El reino de Dios. Jesús no dijo, ha venido a vosotros el rey Josías o el rey Josadac o el rey tal cosa. Ha venido a vosotros quién? El yo soy. ¿Ya? No vino a la tierra, no vino otro ser humano, ¿sí? Que fuese engendrado por padre y madre, sino vino alguien que fue engendrado por el Espíritu de Dios. ¿A qué vino? A enseñarnos su palabra, a darnos su mensaje, a demostrarnos que no es como el hombre piensa, sino como lo piensa Dios. Y Él nos dejó a nosotros una serie de normas, leyes, principios que son los que están reflejados en esta palabra. Si yo soy cristiano, ¿cierto? Si yo soy cristiano. Porque si fuera de pronto de otra religión, pues tendría mi palabra, tendría mis leyes, tendría mis normas de acuerdo a esa religión. Y es lo que siempre hemos hablado. Estamos en Colombia, tenemos nuestras leyes, nuestras normas colombianas. Y muchas veces la gente se confunde y se va para otro país, y en otro país se monta a conducir un carro y es cuando vienen los accidentes. ¿Y por qué? Porque no conocen las normas de ese país. Hay gente que se va para otro país y dice, uy, ese país es delicioso porque allá son cultos. No, hermano, lo que pasa es que ellos fueron forjados. Ellos fueron forjados. Ellos no vivieron con gozo, ellos tuvieron también sus momentos de lucha. Ellos también tuvieron sus momentos de hornos. Unos se van para España, u otros se van para Chile. Y si ustedes van y recuerdan la historia de cada país, saben que cada país vivió una experiencia muy tremenda, porque tuvo un militarismo tenaz que lo llevó, vamos, en España, al que cometía un hurto, le quitaban un dedo. Si cometía 2 hurtos, le quitaban 2 dedos. Y si cometía 3, le quitaban la mano. Entonces dígame si usted, así,
Hoy yo les pregunto, ¿será que podemos irnos para el Valle del Cauca, para el Cauca, donde está la guerrilla, donde están esos militares? ¿Sí? ¿Será que nosotros podemos salir después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde? No lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos la posibilidad de morir. Anteriormente, en la época de mi vivencia, había un decir que decía que la letra con sangre entra, ¿cierto? Fuerte. Hoy por hoy nosotros no vivimos bajo ese esquema. Nosotros vivimos bajo el esquema donde yo soy el que hago las cosas. Y eso es lo que Dios ha querido, por medio de su gracia. Que usted, mi amado hermano, entienda el por qué usted está ahí sentado, el por qué usted viene, el por qué usted se levanta, el por qué usted toma una decisión. Yo les pregunto, ¿cuánto representa esta hora y media, o 2 horas, con respecto a toda una semana? Multipliquen las horas por 7, si son 24 por 7, y ahora quítenle 2 horas, a ver cuánto tiempo les queda de libertad para poder degustar del mundo. ¿Sí me entendieron? Porque eso es degustar del mundo. Que yo quiero ver televisión, que yo quiero tal cosa, que me gustó esa música, que me gustó esta otra, que yo tengo que hacer tal cosa, que quiero trabajar. Sí, hermano, usted quiere trabajar. Pero para poder trabajar, ¿qué necesita hacer? Prepararse. Así sea para lo que sea. Así sea para la actividad que tenga. Tiene que tener un don, tiene que tener un talento, tiene que tener un conocimiento, un entendimiento. ¿Y quién le da a usted ese don, ese talento, ese conocimiento y ese entendimiento? ¿Quién se merece que nosotros le dediquemos el tiempo que le dediquemos? El poquito tiempo que le dediquemos. Porque verdaderamente siento tristeza en mi corazón. Hay tristeza en mi corazón. ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? Porque veo que no le dedicamos al Señor, lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos, sí, pero nos interesa 5 centavos, ¿sí?, el tiempo que verdaderamente le dedicamos al Señor. No le dedicamos el tiempo que es. Fíjame bien, y esta no es la prédica, porque no le dedicamos el tiempo que verdaderamente Dios se merece. Pero cuando se va, cuando está retirado de mi lado, cuando tengo problemas, cuando tengo aflicciones, cuando tengo tormentos, cuando tengo pruebas, en ese momento sí lo quiero tener a mi lado. Ay, Padre, ay. Y en ese momento sí viene todos los días. Si la iglesia esta estuviera abierta todo el día, las 24 horas del día, vendrían todo el día, 24 horas del día, hasta que Dios les diera el regalito que tienen que dar. La bendición, mi amado. Así no es. Pero él le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Grande soy en misericordia. Muchísimo grande, ¿cierto? ¿Y lento para qué? Amén. Sí, este no es con el fin de vaciarlos. Esto no es con el fin, es el fin de demostrarle que tengo un dolor en mi corazón. Que tengo un dolor en mi corazón. Tengo un dolor en mi corazón. Yo les pregunto, si les diera una cita bíblica a cada uno de ustedes, y le dijera, la semana entrante les hago la lección, le hago el examen, una sola cita bíblica, yo les pregunto, ustedes mismos respóndanse, ¿quién me la puede responder o quién me puede decir? Yo profundice, pero sí la podemos pronunciar, sí la podemos decir. Dígale fuerte, sí la podemos decir, pero dígame usted, explíqueme bien, especifíqueme bien, ¿sí? Deme el entendimiento y deme la revelación de eso. Diga el débil, fuerte soy. Desglóseme eso nada más, solamente esa sola cita bíblica, desglósemela por favor. No hemos podido entender, no hemos podido comprender que el fuerte, ¿quién es? Luego yo soy un elemento pequeño, algo minúsculo. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar en avión,
¿sí? Los que hemos tenido la oportunidad de viajar de pronto en avioneta o en helicóptero, ¿sí? En donde vemos para abajo y miramos hacia abajo, y cuando vemos abajo, ¿a quién vemos abajo? Una persona que después, cuando llegamos al hangar o llegamos al sitio de aterrizaje, nos encontramos y el tipo es más alto que uno, y uno lo ve como un puntico en una hoja blanca. Y tenemos un Dios que por su gracia, oigan bien, por su gracia, por la gracia de Dios, por ese amor infinito de Él, que esa es la discusión que tienen muchos teólogos, Dios mío, ¿sí? Que es que Dios me dio a mí la gracia antes de o después de y tal cosa, que nosotros vamos a hacer antes de y después de, y resulta que Dios es un Dios soberano que puede hacer todo antes de y después de como Él quiera, porque Él es soberano, Él es omnisciente, omnipresente, Él tiene todos los atributos. Y nosotros somos simples mortales. Es que es más, nosotros ni siquiera sabemos lo que va a suceder en un segundo, cuando ya Dios sabe lo que yo voy a pronunciar. Ya lo escribió. Qué grande es Dios. Habíamos hablado de que la presencia de Dios se hizo manifiesta. Después habíamos hablado de que había una responsabilidad formada por Dios, que fue en el segundo análisis que hicimos hace 8 días, en donde esa responsabilidad de la creación, de todo lo creado por Dios, ¿sí? Él asumió una responsabilidad, y que yo les comenté un ejemplo de un gatico que de pronto va bajando por la calle y de pronto uno le da leche y de pronto el gatico se le queda y se mete usted en un problema. ¿Por qué? Porque tiene que alimentar al gato, darle vivienda al gato, y fuera de eso tiene que darle todos los servicios al gato. ¿Ve? Y Dios asumió esa responsabilidad con nosotros. Dios decidió coger a todos estos gaticos, ¿sí? Y darles alimentación, darles vestimenta, y fuera de eso, entonces Él tomó y Él vio y Él miró con sus ojos profundos, con su microscopía super electrónica, ¿sí? Y miró todo lo que estaba sucediendo en cada célula y en cada parte de la célula, ¿sí? Los elementos bioquímicos, o sea, los efectos, la cantidad de calor, la cantidad de frío, la cantidad de todo lo que ustedes quieran, y dijo: mi hijo amado necesita esto. Y nos dio y nos obsequió a nosotros, ¿qué? Una naturaleza que nos alimentara a nosotros en todos los elementos. En todos los elementos. Mire, hace poquito estaba viendo un video de que en alguna parte de Estados Unidos, creo que era, o Europa, ¿sí? Una familia decidió alimentar a su hijo de acuerdo a las normas dietéticas de una nutricionista. Entonces cogieron, de pronto, yo me imagino que tuvo que haber sido un youtuber, ¿sí? Y ese le dijo: no, es que no pueden comer tal cosa porque es esto, porque tal esto, porque pueden. Y entonces la microbiota le decía a esto. ¿Y qué pasó? Dejaron de comer un elemento que era importante, que era la vitamina A, que es el caroteno, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Que ese niño perdió la visión, quedó ciego a los 6 años, ¿qué bueno? 6, 8 años. ¿Se imaginan ustedes eso para un padre? Ahora, ¿se imaginan ustedes lo que es eso para un niño? Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de oír el mensaje que mandó la hermana Ruth de un video, si usted llega y se coloca en esa posición de esa persona, ¿sí? Ahí sí entiende uno el mensaje que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdamos. Pero yo le pregunto, ¿cómo hacemos nosotros en la iglesia, en el culto? ¿Cómo hago yo para decirles a ustedes, hermanos, le garantizo que usted va a ir al reino de los cielos si usted hace esto? ¿Cómo lo va usted a saber? ¿Cómo va a saber si yo le dije a usted una mentira o una verdad? Hasta que usted no se muere, ¿sí? Y se va a dar cuenta y se va para un sitio. Le pasa lo que dice, ¿sí? Lo que dice el rico Lázaro, el rico de Pulón y Lázaro, ¿cierto? Se va para un sitio, ¿sí?
envíame a mí, ¿sí? Manda a Lázaro a que me moje los labios para yo poder tener agüita porque siento mucho calor. Y ya no tiene solución, mi amado hermano. Ya estás en lo que estás. Por eso Dios quiere que usted aprenda, que usted conozca de su palabra. Que usted lo conozca. Es como decir, usted se va a casar con alguien, se enamoró de alguien. Primero que todo tiene que ir a la familia para saber cómo es el temperamento de ese alguien. ¿Cómo es el cobre de esa familia? Tiene que saber cómo es el cobre, mi amado hermano. Y yo lo digo porque yo estudié en un país, en otro país, ¿sí? Otro continente donde las enfermedades, donde las cuestiones de tipo ADN, ¿sí? Son diferentes a las de este país, pero diferentes. Ahora yo digo, en cada casa es diferente, en cada casa. Ahora yo digo, en cada uno de cada casa es diferente. Muchas veces usted llega y se sienta con alguien que está en su casa y usted le empieza a hablar y de pronto ese alguien le dice, ¿quiere un cafecito? Y le está diciendo, no me siga diciendo más chorradas, ¿cierto? Cambiamos de tema. ¿Entendieron así? O levantan y se van y tal cosa, y dicen que tengo sed, que tengo tal cosa, a buscar agua donde sea, y cambian el tema, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque no les interesa, no han podido aprender lo que significa lo que uno ya ha podido aprender. ¿Sí entendieron? ¿Ven? ¿Usted sabe lo que usted sabe? ¿Por qué? Porque usted se ha interesado en lo que usted sabe. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. En la medida que usted entra más y más en el conocimiento de algo, se da cuenta de usted de que de pronto estaba corto, o que estaba bien, o que de pronto prácticamente estaba no corto ni bien, sino que no tenía nada de conocimiento con respecto a eso. En cada profesión, en cada sitio, en cada situación. Entonces, ¿qué pasó? Dios viene y desciende, entonces se hace manifiesta la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios envía una ley, Dios envía unos estatutos, Dios envía unos reglamentos que ya había establecido de antemano en el universo, que estaban ahí. Si yo me boto por una peña, me pego un costalazo abajo a 100 metros, a 200, a 300, a 400, a 500. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Y si yo no conozco la ley de la gravedad y me boto por la peña, pues me mato. El que llegue y se sube a un edificio de 12 pisos y se para en la ventana y ve, ¡ay, tan bonito abajo! Y ¡pum! Se va. La ley de la gravedad, hermano. Dios estableció unas leyes en el universo y a nosotros también estableció para nosotros unas leyes en nuestro universo. Óigame bien, en nuestro universo, en usted, en cada uno de nosotros, no en su familia, no en su casa, sino en usted, para que usted verdaderamente las tenga en cuenta, las conozca y no sufra. Porque usted es el que va a sufrir, usted es el que lleva el gusto. La vez pasada yo les decía a ustedes que yo tuve una persona con la que me dijo, es que Dios castiga. Le dije yo, no, Dios no castiga, el que lo castiga a uno es esto, la ley de Dios. Usted es el que se castiga. Si usted no tiene ojos y hay un hueco, pues ¿qué sucede? Pues se pega el costalazo en el hueco. Que se puede fracturar, se puede raspar, lo que sea, cualquier cosa, pero si usted no tiene los ojos, cuando usted tiene ojos, por eso Dios decidió que nosotros fuésemos luz. ¿Para quién? Para los que estaban en la oscuridad, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser luz para la oscuridad. ¿Pero qué hace un ciego dirigiendo a otro ciego? Nada. ¿Sí me han comprendido hasta ahí el mensaje? O sea, por eso le digo que la cita bíblica es esta, ¿cierto? Si usted quiere la cita bíblica y usted
anhela conocer lo que Dios piensa, pues coge la cita bíblica y profundiza en la cita bíblica, mi amado hermano. No necesitamos que usted se sepa toda la Biblia. Yo no estoy de acuerdo con que yo me sepa toda la Biblia, óigame bien. Pero si usted se sabe unas citas bíblicas y las ha profundizado, usted se sabe toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la cita bíblica es alrededor, gira todo, porque todo gira, en cada cita bíblica de la palabra gira la profecía de Dios, o sea, la palabra profética de Dios, y la palabra profética de Dios va de acuerdo a la visión de Dios, y la visión de Dios es, ¿sí me han entendido? O sea, o estoy hablando en un idioma, ¿les hablo en inglés o en francés? Porque si quiere que le hable en francés, también les hablo en francés. Porque hay muchos que dicen que no se puede hablar lenguas, cuando básicamente Dios a veces coloca las lenguas para que nosotros las hablemos, para que estemos en una comunión con Él. Y eso no lo puede decir, pero viene un teólogo y dice, no, es que las lenguas, ¿cómo le va usted a traducir? No, Dios en el poder del Espíritu, Dios hace que los otros hermanos estén conociendo la lengua, o sea, estén recibiendo el mensaje. Porque es el poder del Espíritu de Dios. Pero si yo vengo a predicar sin el poder del Espíritu de Dios, díganme usted qué voy a hacer. Igual que en el mundo. Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy de sanidad. Entonces, hagan un favor, allá, un mes antes, por favor, entonces presentarse en tal boletería, allá compran la boleta que le vale 100,000 pesos y listo, y vienen y entonces les cogen el número de silla. Y viene usted y oye sanidad. Y usted se va para la iglesia a un predicador que hable de sanidad y le predica un poquito mejor o más, o muchísimo mejor, que esa persona que le habló de sanidad, que supuestamente es un experto en eso. ¿Por qué razón? Porque la sanidad es de Dios. Yo no puedo hablar de sanidad sin que hable del poder, de la soberanía, de la magnificencia, de la fidelidad y del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darme sanidad. El hombre lo que me da es curación, me cura. Si la enfermedad es fuerte, pues lógico. Pero si la enfermedad es grave, vamos, los que hemos tenido problemas en los ojos, vamos donde el médico, tal cosa, el oftalmólogo nos dice, eche esta gotica, ¿cierto, hermana Alma? Nos echamos las goticas y seguimos igual. Y entonces, y de pronto nos echamos las goticas y de pronto vemos un poquito mejor, pero seguimos en las mismas. Porque a las 3 horas se va el efecto y tiene que hacerse cada 2 horas, cada 3 horas. Quiero que me entiendan el mensaje. Quiero que me entiendan el mensaje porque ustedes han sido llamados por Dios para estar aquí, mis amados hermanos. Ustedes han sido llamados por Dios para recibir el mensaje, para que conozcan verdaderamente lo que es la magnificencia de Dios, o sea, lo que es prácticamente el poder vislumbrar. Que una vez alguien me dijo, pero ¿usted por qué habla de vislumbrar? Y es cierto, es vislumbrar, es ver la luz de algo que nosotros estábamos en la oscuridad. Hace aproximadamente en el año 1998 recién yo me adherí a la parte cristiana en el año 97 y en el 98 yo ya teníamos un grupo de 50, 60 personas que iban a un apartamento. Se sentaban en las escaleras, en todas partes, y uno veía ese grupo, 60 personas, un miércoles, y no era una iglesia, ni era nada, era un apartamento de una hermana que había decidido prestar el apartamento para poder ir, y llegaba yo un día, entonces decidí apagar la luz, y llegaron todos, y yo puse dos sillas delante, y todo el mundo se tropezaba con la silla. Entonces después prendí la luz y todo el mundo pasaba y nadie se tropezaba. Entonces les pregunté, le dije, ¿quién se tropezó con la silla? Yo. ¿Por qué se tropezó? Porque es que no había luz. No estaba la luz, prendía. Le dije, entonces, esa es la luz que Dios quiere para nosotros. De nosotros depende que esa luz sea mejor, regular
Yo les dejé a ustedes una tarea hace 8 días. Levante la mano el que la hizo. Yo quiero que ustedes, mis amados hermanos, miren, yo he tenido unas experiencias muy duras. Experiencias muy duras. Mire, tanto será que llegué y le dije a alguien, yo tengo pero no tengo. ¿Saben qué significa eso? Es una cita bíblica. Tengo pero no tengo. ¿Sí? Pero está escrito en la palabra, no, ahí no está escrito, pero tengo pero no tengo. Quiere decir que el que en lo poco es bueno, en lo poco es fiel, en lo mucho. Amén, ¿cierto? ¿Ven? Tengo pero no tengo. Mi amado hermano, usted puede tener muchas cosas. Yo le decía hoy al conductor. Yo puedo tener todo el oro del mundo, puedo tener todo el dinero del mundo, lo tengo metido en el banco, tengo aquí una tarjeta de crédito, tal cosa, y tengo otra tarjeta que es una tarjeta de débito, ¿sí? O tengo de pronto un Nequi, lo que sea. Y usted me presta el servicio y yo digo, voy a pagarle, ¿cuánto es? 20,000. Señor, ¿usted tiene Nequi? No, yo no tengo Nequi. Señor, ¿usted tiene tarjeta? No, no tengo tarjeta. Señor, ¿usted tiene Daviplata? No tengo Daviplata. El señor, entonces, ¿qué? Necesito platica. Pero yo, mi abuelita decía cuando estaba yo, me decía, yo puedo solamente contar con lo que tengo en mi bolsillo, pero si tengo tarjetas de crédito, ¿sí estamos o no estamos? Bonito, ¿cierto? Es lo que Dios quiere que nosotros empecemos a entender. Dios quiere que usted empiece a vislumbrar su gloria conociendo todas las cosas y usted pueda definir, pueda discernir en el poder del Espíritu de Dios cada cosa para que usted la pueda masticar, pueda usted degustarlo. La vez pasada les hablaba de la benignidad de Dios. ¿Sí les hablé sobre eso? Le hablé, sí, a nivel de Pedro, ¿cierto? Y les hablé de la benignidad de Dios. ¿Y qué es la benignidad de Dios? Es que usted pueda tener, pero sepa que tiene. Usted puede que tenga mucho. Usted llegó y recibió el sueldo y tiene usted 3 millones o 2 millones o 500,000 pesos en una cartera y se va para la calle y la cartera se le quedó en la casa. Dígame usted, ¿qué es ese término? Tengo pero no tengo. Va a comprar un pedazo de pan, ¿sí? Una migadita de pan. Espera un momentico, le pago, espere. Pero es que el señor se me quedó la cartera, ¿será que usted me puede fiar? Pues que yo a usted no lo conozco. Tengo ya aquí mi consultorio, sí. Bonito tal cosa ahí, en la mejor parte, en la parte más alta, la más elitista de Bucaramanga, y me voy para Cali, y llego a Cali. ¿Quién soy en Cali? Tengo pero no tengo, ¿cierto? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Verdad? ¿Vale? Pero Dios quiere que usted, mi amado hermano, tenga, pero tenga. Pero para usted poder tener lo que Dios quiere que tenga, usted tiene que estar dentro del camino que Él tiene. Hay mucha gente que vive del vecino, o del primo, o del hermano, ¿sí? Es que mi hermano tiene un carro y él me va a llevar, y resulta que el día que yo quiera viajar, él no me puede llevar porque le pasó algo al carro, le pasó algo a él. Pero yo tengo que contar con lo que yo tengo. Amén, hasta ahí. O sea, hasta ahí vamos. Vamos. Por eso Dios los quiere tener aquí. Por eso Dios quiere que usted venga aquí, a tener, pero para que tenga. Porque el Espíritu de Dios en este lugar se derrama de una forma diferente que se derrama en otra parte diferente, en otra parte. Se derrama en otra parte diferente. Usted hoy le pregunta a alguien, le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, claro que sí, yo creo en Dios. Eso, sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en lo que usted hace? Claro que sí, yo creo en lo que yo hago. Yo creo en lo que yo hago. Y lo primero que hace cuando se levanta, ¿qué es? Fumarse un chicote. O de pronto empezar a hablar por el celular con el vecino para decirle, uy, ¿qué tal cosa? Sí, eso por lo de ayer, lo que le pasó a esta persona. O cuánta gente no está interesada en saber qué le pasó al pastor que lo mataron en Aguachica. Entonces, ¿cómo esté su corazón? ¿Cómo esté su alma, mi amado hermano? Usted es el que va a responder ante la presencia de Dios.
Andrés no va a decir, es que mi mamá Alba Rosa todo el tiempo oraba por mí, le va a decir el Señor, pero es que no te conozco, mi hijo. Y tengo, pero no tengo, ¿cierto? Entonces, hagamos, tomemos, peguémonos, seamos verdaderamente esa rama, ¿sí? Esa rama injertada en la vid verdadera, ¿sí? Para poder recibir la esencia de la tierra que viene por esa rama, por el tronco de Isaí. Óigame bien, no es el tronco el que le trae a usted la savia viene de la tierra. ¿Quién tiene la tierra? ¿Quién creó todo? Amén. ¿Quién dispuso que esa tierra tuviese estos elementos para que usted, como tal, si va a ser gordo, reciba unos elementos y a pesar de que le hagamos todos los exámenes clínicos que le hagamos, nos demos cuenta de que a pesar de que usted tiene un exceso de grasa, ¿sí? Usted no tiene colesterol alto ni tiene triglicéridos altos. Yo flaquito, ¿sí? Y mi hermano un gordo que pesaba 150, 160, y yo tenía un colesterol de 400, 500 y él normal. Entonces mi hermano, eso es lo que yo quiero decirles, tengo pero no tengo. Entonces la vez pasada les dejé a ustedes una tarea y les dejé unas citas bíblicas, ¿cierto, mis amados hermanos? Entonces les hablaba de un tema que es un elemento que dice que fuimos llamados, fuimos escogidos ¿para qué? Para salvación, proveyendo el mensaje de amor, ¿sí? De verdad, ¿sí? Mediante las buenas nuevas. Entonces nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos. Yo les comentaba a ustedes de que para poder Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué hizo? Había un escogido. Había alguien que gozaba de esa gracia. Yo les hablé también de Génesis capítulo 6, versículo 8, donde les hablé que Dios halló gracia ¿en quién? En Noé, ¿cierto? Dios halló gracia en Abraham. Dios halló gracia en él, ¿para qué? Para que ellos pudiesen conducir al pueblo, y Dios quiso que el pueblo de Israel tuviese la gracia para que nos pudiese conducir a nosotros y que su hijo unigénito se quedara quietico y no viniese a sufrir la cruz. Él no quería que su hijo unigénito, su hijo, viniese a sufrir la cruz, pero él ya había tomado un ser inocente para coger la piel de ese ser inocente y poder cubrir, ¿sí? la vergüenza de aquellas personas que decidieron pecar, que decidieron no aceptar las cosas, y entonces él cubrió la vergüenza de Adán y de Eva, pero ¿qué? Sacrificando un inocente, que es todo lo que vemos en el holocausto, lo que vemos prácticamente en la parte de la ley, ¿sí? De tipo, de carácter, ¿sí? Ritualista, que estableció Dios durante el Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo el Señor? Tengo que acabar con esto, y entonces ¿qué hizo? Destruyó completamente el templo, y en este momento no hay templo. Luego no hay sitio para ir yo a llevar mi cabro, mi cabello, mi ganado y tal cosa. ¿Sí me entendieron lo que Dios ha hecho? Dios a mí muchas veces me da las cosas y otras veces me las quita. ¿Para qué? Para que yo pueda caminar en lo que Él quiere que yo camine. Anhela que yo camine. Dios anhela que usted lo conozca bien en la profundidad de Él, de modo tal que usted pueda caminar. Por eso digo, nada más, si quiere, ciñase a una cita bíblica y métase y profundice. Dígale, Señor, enséñeme sobre esta cita, y verá que el Señor le va a enseñar a usted, y cuando usted se dé cuenta, va a ir a otra cita bíblica y va a encontrar que se va a mostrar, se va a reflejar la misma cosa que en esa cita bíblica. Porque todo fue hecho, ¿bajo qué? Bajo la unción de Dios. Todo fue hecho bajo el pensamiento de Dios, la norma de Dios. Luego él no podía cambiar su palabra. Escrito está.
Y él dijo, vaya mi palabra al pueblo, para que el pueblo enseñe mi palabra, y como no, entonces me toca ir a mí. ¿Y qué hizo? Escogió, halló gracia en alguien que se llamó Miriam o María, ¿sí? Y vino y depositó el cigoto en María, en Miriam, ¿sí? Y nació, ¿quién? Jesús. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Emmanuel? Emmanuel vino y me enseñó a mí lo que era la verdad. Pero como yo tengo una mente finita, entonces ¿qué hizo Jesús? Es necesario que me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu de Dios, que es infinito, y me enseñe la verdad todo el tiempo cuando yo la busque. Pero soy yo el que tengo que buscarla. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Vamos ahí, vamos. No, el que no me entiende ese mensaje, por favor levante la mano y dígame, no entiendo. Y es así como Dios ha establecido su proceso. Él tiene una visión. Él tiene un punto. Él tenía un punto al comienzo. Pero como Él es grande en presciencia, Él es grande en omnisciencia, Él es todopoderoso, Él es infinito. Cuando Él creó, cuando Él hizo, cuando Él formó, dijo, uy, tengo este problema. ¿Y cómo resuelvo el problema? Tengo que verlo a visión, a mediano plazo o a largo plazo. Lo hizo a mediano plazo, Antiguo Testamento. Envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que a los suyos vino. ¿Y qué pasó con los suyos? ¿Quiénes no le recibieron? ¿Fuimos nosotros los que no le recibimos a Él? No. Fue el pueblo de Israel. Y está escrito en todos los profetas. Y a veces nosotros nos metemos dentro de ese concepto y empezamos a elucubrar y nos perdemos. Pero resulta que Dios dijo, ha venido a vosotros, ¿qué? ¿El reino de quién? De Dios, o sea, mi reino. ¿A quién llevó Él al reino? A Pablo, ¿lo llevó a dónde? Al tercer cielo. Fue que Él le dijo, no, Pablito, entonces venga para acá, levantémonos y mire aquí la tierra cómo está para aquí, y ve aquí como le pasa de pronto al dron. Si yo quiero saber qué pasa a nivel de la puerta del sol, entonces coloco el dron y pum, voy para la puerta del sol, voy a salir de una vez, está desocupado, puedo arrancar, uy, está ocupado, tengo que irme por este otro lado, que se llama GPS, ¿cierto que sí? Entonces Dios hizo eso, y trajo esas cositas, ¿cierto? Entonces dice, fuimos llamados, fuimos escogidos, ¿para qué? Para que nosotros conociéramos, para que nosotros pudiésemos disfrutar de todo lo que Él tiene, para que en la medida que usted, mi amado hermano, lo disfrute, usted tenga la convicción, óigame bien, la fe, la convicción, la certeza de que lo que usted está diciendo es. O sea, yo no puedo hablar de Dios, yo no puedo decir el Señor es bueno, cuando verdaderamente conmigo no ha sido bueno. Oí a un predicador que decía que Dios era duro y era castigador. Y me quedé yo pasmado, dije, wow, y este predicador, con ese conocimiento, con ese entendimiento y con esa vejez. Sí, porque es cierto, mi amado hermano. Ese viejito, ¿sí? ya le habían hecho un cateterismo cardíaco, tal cosa, y se había salvado. Y es el que Dios lo colocó para que dijera eso, ¿cierto? Y él, la prédica fue casi como 1 hora y cuarto, ¿sí? Diciendo que no, y dio las citas bíblicas por la cual Dios verdaderamente te castiga, lógico. Dice, si tú no cumples, ¿qué dice en Deuteronomio 28, versículo 15? Dice, si tú no cumples los mandamientos, ¿qué pasa? Tendrás la maldición, ¿cierto? Entonces dice él, el que me maldice, pues me maldice Dios. A mí no me maldice el Satanás, a mí me maldice Dios. ¿Ven? Yo decía, wow, dije yo, si
si esta predica, si esta charla la coge una persona que no tenga, pues que no tenga cierto conocimiento, ¿sí? De una vez dice, uy, ese es un Dios. Muchas veces a uno le dicen, es que el Dios que usted tiene en el antiguo, ¿cómo era? Mandaba a matar a todos. Mujeres, niños, perros, gatos, vacas y todas cosas las mandaba a matar. Pero el oro sí lo cogía para él. Entonces viene de usted y queda uno, ¡ploc! ¿Cómo me defiendo yo de esto? Pero Dios tiene cómo defenderse a uno de todas esas cosas, porque su palabra misma lo defiende a uno, la palabra misma le enseña. Y así, mi amado hermano, Dios quiere que usted, en la medida que usted sepa, tenga esa convicción y tenga esa certeza de que lo que usted está diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque usted lo ha vivido. Lo ha vivido. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, por no decir que todos, hemos vivido una experiencia en el caminar con Dios, de modo tal que nosotros podemos dar testimonio, oigan bien, dar testimonio que lo que estamos diciendo en ese momento, de acuerdo a eso, es verdad. Si ustedes hubiesen oído esa horita de ese video que mandó la hermana Ruth, sí, uno se queda pasmado, dice, no, me voy a ubicar en el puesto de esta señora. Voy a ser como esta señora. ¿Qué hubiese pasado en 2 horas? ¿Sí? Sin poder, solamente moviendo los ojos. ¿Qué hubiese pasado 6 años? ¿Sí? Donde llegaba una persona y le pegaba y le cascaba, llegaba otra y la consentía, llegaba otra y le cascaba y tal cosa. Yo en ese momento me acordé de mi mamá cuando yo la llevé a una clínica y me dijo, mijo, allá esa enfermera me dio duro. Y uno como cristiano, ¿será que yo demando? ¿Será que yo denuncio? ¿Será que tal cosa? Pero es que si denuncio le quitan el puesto, y si tiene hijos, entonces se quedan los hijos sin poder comer. ¿Cierto que sí? Eso es lo que uno piensa. Y la palabra de Dios dice, mis hijos, ¿sí?, no tienen la sagacidad de quién. Entonces una vez dice, bueno, ¿será que yo tengo que decir que este que está diciendo eso es falso? Y en todo lo que yo he leído, que gracias a Dios me ha permitido leer, porque he tenido 2 años donde me he metido mucho o sea, en leer cosas. Y me he dado cuenta de que yo no tengo por qué juzgar a nadie. A nadie tengo por qué juzgarlo. Porque muchos vendrán a decirme cosas, ¿sí? Y esos son enviados por Dios, porque la palabra de Dios dice que muchas veces las piedras hablarán. Otra parte dice que la lija, ¿sí? La lija, la que lijó la piedra esa donde estaba prácticamente el carbón y la convirtió en diamante. Y digo yo, Señor, esa es la lija. Pero también dice en Ezequiel que tenemos que ser, ¿qué? Atalayas. Y tenemos que decirle a alguien, usted tiene esto. Bueno, listo. Dios dice esto y esto y esto. Si usted quiere, bien. Si no, pues no. Vamos ahí, ¿cierto? Eso es lo que dice esta primera parte que estamos hablando. Dice, fuimos llamados, escogidos, ¿sí? ¿Para qué? Para que por medio de la palabra, mediante las buenas nuevas, ¿sí?, el evangelio. No, esa fue ya de la segunda parte. Esta es la primera. ¿Sí? Que yo le pregunto es que no tenemos que discernir, mi amado hermano. Discernimiento. Entonces vámonos a Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, tienen excusa. Amén, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque lo que era invisible, Dios lo convirtió en visible para que nosotros pudiésemos darnos cuenta de lo que Él era, la magnificencia de Él. O sea que no hay excusa para nada, mi amado hermano.
Pero ¿cómo le digo yo a alguien, hermano, mire, si usted hace esto, ¿sí?, le va bien? Entonces uno le dice a alguien, es que lo que pasa es que yo tuve a mí se me perdió algo, ¿listo? Bueno, listo. Paguemos el celular. Se me perdió algo, ¿cierto? Listo, perfecto. Y yo le oré al Señor y le pedí al Señor tal cosa y no encontré eso y pasé por encima de eso, porque muchas veces nos ha pasado. A mí me pasó. Se me perdieron las llaves del carro y pasé muchas veces y yo tenía que estar en la iglesia, ¿sí?, y me faltaba un cuarto de hora y yo pasé por encima de las llaves. Oigan, pasé por encima de las llaves y no las veía. Señor, ahora sí, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor, muéstrame, porque es que ya no alcanzo con mis ojos a ver tal cosa. Entonces me dice, ¿qué pasó? Yo pienso que Dios dijo, ahora sí me necesitas, ¿cierto? ¿Cierto, bobito? ¿Cierto? Ahora sí me necesitas, ¿cierto? Pero como usted quiere ir a visitarme, entonces venga, vamos a decirle en qué parte está. Ole, y estaba las llaves estaban al lado de una pata de la mesa, de una silla de la mesa del comedor. Y yo la corrí, la volteé, tal cosa y listo. Ahí estaban las llaves. Porque lo invisible, ¿sí?, usted no sabe que de pronto alguien puede colocarse encima de eso y convertirlo en invisible. ¿Sí? Las puertas cerradas. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Y es así como entonces Dios ha querido que todos nosotros seamos enseñados. ¿Para qué? Para que nosotros renunciemos a algo, para que nosotros empecemos a ver que no podemos caminar en el mundo, sino que tenemos que caminar en Dios, en la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Usted llega, lo que dice yo aprendí que me decían, es que usted tiene que orar por fe, ¿sí? Y yo iba con fe y oraba por una persona que estaba con cáncer y tal cosa, y volvía otra vez a la semana y la persona con peor, ¿sí?, más enferma. Yo decía, Señor, ¿y dónde está? Entonces alguien me dijo, no, es que lo que pasa es que la que debe tener fe es ella, no usted. Bueno, listo, perfecto, ya, gracias, Dios mío. Y yo le pregunto, ¿sería que Jesús, cuando le dijo al tipo que estaba en la cama, le dijo, levántate, toma tu cama y anda? ¿Sería que él le preguntó si tenía fe o no tenía fe? No, dio la orden. ¿Sí o no? Entonces, si uno está en ese conocimiento, en ese entendimiento, sabe que si uno lo que pide, Dios se lo va a oír. ¿Por qué? Porque Él quiere oír la voz de uno. ¿Para qué? Para poder demostrar, para poder decirle a aquel que se levanta y que anda, ¿sí?, usted, en el día que Él vaya a ver a otro que esté también igual demostrado, ¿qué le va a decir? La palabra de Dios, yo tengo un Dios que me sanó a mí, que me restauró. Entonces vuelve a Él, búscalo a Él, anhélalo a Él, camina con Él, llámalo. ¿Qué es el final de este audio que yo leí, que yo oí ese día? Búscalo a Él. Porque nosotros que tenemos la oportunidad de tenerlo, oigan bien, de tenerlo, porque usted lo tiene en sus piernas, que tenemos la oportunidad de tenerlo, ¿por qué? Porque usted lo tiene en su corazón. Que tenemos la oportunidad de tenerlo, ¿por qué? Porque usted ha sido renovado a su mente. Sí, lo tiene en su mente. ¿Por qué? Porque es que usted me habla a mí del corazón, me dice, es que el corazón de Dios tal cosa, es que el corazón renovado, es que el corazón prácticamente hecho como carne, como tal cosa. Listo, yo le pregunto entonces, le digo, ¿y dónde está entonces su fe? Pero fíjense que la misma palabra nos dice para que nosotros podamos hacer, ¿qué? Buenas obras. No obras, porque quiero especificar bien clarito. Yo no estoy hablando de las obras del mundo. Yo no estoy hablando de las obras del mundo. Estoy hablando de las buenas obras, que son las obras de Dios en el poder del Espíritu. Pero para poder caminar en ese tipo de buenas obras en el poder del Espíritu de Dios, debo estar, ¿dónde? Pueblo, ¿dónde puedo estar? ¿Dónde debo estar? En el poder del Espíritu de Dios. A usted no le pueden hacer una resonancia de su cráneo, de su columna,
sin que usted esté metida en el resonador. Tiene que meterse al resonador, sí, para que le puedan ver los huesos y le puedan ver todo. Tiene que estar metido, es lo que yo digo, tiene que estar metido, caminar en Cristo Jesús, caminar en el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que en la medida que usted esté metida, en esa medida usted pueda caminar en Él. ¿Sí? Acuérdense que les dije que por Él, en Él y para, porque siempre nosotros vamos a caminar para Él, para poder mostrar su gloria, para poder mostrar la gloria de Él. Él no quiere que usted se descuartice, ni quiere que usted se quite el dedo. Hace unos años me va a quitar el dedo para que ese Señor me vea que el dedo otra vez me aparece, ¿cierto? Y se queda usted sin dedo. ¿Qué le dijo al siervo? Siervo inútil, ¿cierto? Recuerda que una vez hablamos de una cita bíblica donde él, sí, llega y entra el amo, sí, y el amo le dice, sírveme tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra, ¿cierto? ¿Listo? Cuando hablábamos del servicio, siervo y servidor. Bueno, ahí estamos, ¿cierto, mis amados hermanos? Entonces, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros dejemos a un lado, renunciemos a toda la impiedad y que entremos, ¿sí?, a dejar a un lado los deseos mundanos y la iniquidad, las cosas inicuas. Pero ¿quién tiene que hacer eso? A ver, Andrés, el pastor le ordenó que usted tenía que dejar de hacer tal cosa. Yo quería saber lo que a usted le gusta o no le gusta, mi amado, ¿cierto? Es el Espíritu de Dios el que lo lleva a que usted, pero usted tiene que decirle, Espíritu de Dios, ¿desea algo, chido? No, porque cuando veo que movía la mano y dije yo, wow. Sí, Martín, es cierto que cuando estamos convencidos, pero ¿cómo me convenzo yo de lo que está aquí escrito? Es cierto, cuando veo que la palabra se hace manifiesta en mí o en alguien. Es que es fácil decir, hermana, tenga fe, órale al Señor. A mí me decía el pastor, órale al Señor, y yo quedaba flaco. Pero después me di cuenta de que lo que él me decía era cierto, o sea, él lo que quería era que yo estuviera en el camino del Señor, o sea, en el camino en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu de Dios, para poder vivificar, o sea, hacer manifiesta la esencia del poder del Espíritu de Dios en mi vida. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Pero él tenía su mensaje, ¿cierto? Pero nunca me lo explicó, entonces yo quedaba loco, hasta que yo lo entendí. Pero tengo de pertenecer a la Iglesia Cristiana Jesucristo el verdadero camino desde el 2002, noviembre. O sea, ¿cuántos años? Y el pastor se murió en el 2020, 2003, al año siguiente. ¿Sí cree que me dejó algo así especial? No me puedo responder casi cosas, ¿cierto? Y yo caminé con él. Yo caminé codo a codo con el pastor de esta iglesia. Entonces yo lo que digo es eso, ¿cierto? Dios a nosotros nos creó, ¿por qué? Por su gracia, ¿cierto, mi amado hermano? Él nos creó por su gracia, ¿sí? Y Él a nosotros nos dio una gracia de Él que fue ¿cuál? La que si usted reconoce, vamos inicialmente con Adán y con Eva, ¿qué dijo? Si vosotros, si no coméis del fruto de ese árbol, ¿sí?, no moriréis. Pero si vosotros coméis, moriréis. ¿Listo? Es una condición sine qua non. ¿Sí? ¿Qué pasó? Si usted quiere ser salvo, ¿en quién tiene que creer? En Cristo Jesús, no en otro diferente. Esa es nuestra religión. Entonces usted, ¿y qué vino Jesús a decirle a usted? No, es que yo voy, que si usted le ora a Papito Dios, entonces va por ese camino. ¿Y el que dijo Jesús? Dijo, si nadie va al Padre, sino por mí. No era que él estuviera echando a un lado el Padre, no, lo que pasa es que él era, ¿sí?,
como decir, el embajador del Padre aquí en la tierra, y Él quería que nosotros hiciéramos lo que el Padre había determinado hacer aquí en la tierra, y lo que Él quería hacer en la tierra es, en el antiguo pensó hacerlo con el pueblo de Israel, en el nuevo, ¿qué pasó? Dijo, voy a mandarles mi hijo para que Él prácticamente les enseñe, y es lo que nosotros estamos en este momento viviendo esa sombra de aquel que vendrá, ¿sí?, por segunda vez. Pero ¿qué sucede? Que eso que Él tiene para venir por segunda vez, sí, nosotros tenemos que llevarla a nuestro vivir, a mi pensamiento. Voy a decirles algo que de pronto en un momento dado puede ser refutado, y de pronto si estamos a nivel de YouTube o a nivel de Facebook, si de pronto pueden decir, ah no, pero es que eso es una herejía. ¿Ven? Pero todos hablamos del final de los tiempos. ¿Listo? Muy bien. En el final de los tiempos, ¿qué va a haber? Unos dicen, va a haber el rapto o el arrebatamiento, ¿sí? Otros lo hablan en inglés, otros lo hablan en francés, otros lo hablan en hebreo, otros lo hablan prácticamente en griego, ¿sí? El rapto. Pero es que eso no existe en el hebreo. ¿Sí? Listo, muy bien, y existe en el griego. Ah, listo, existe en el griego. Vale. Y otros hablan de la tribulación, pretribulación, posttribulación, milenio, premilenio, posmilenio, tal cosa. Listo, muy bien, estamos de acuerdo. Eso es teoría. ¿Por qué? Porque ahorita no es práctica. ¿O cómo me puede usted decir es que eso sucedió o no sucedió? Si aún no ha sucedido. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que Dios dice, usted hoy viene conmigo esta noche. Dígame, ¿cuándo es la hora de su final de tiempo? ¿Cuándo es? Esta noche. Cuando Él dijo, venga, ahí se acabó nuestro final de los tiempos. Se acabó nuestro estudio, se acabó nuestra lectura, se acabó todo. ¿Por qué? Porque Él ya decidió llevarme a la presencia de Él. ¿Me comprendieron hasta ahí? Puede que de pronto otros digan, no, es que eso no es aquí tal cosa, filosóficamente, teóricamente, listo, muy bien, hermano, yo lo creo así, porque así me lo mostró a mí el Señor. Me dijo, mire, esto es, si usted se viene conmigo hoy, ¿sí?, ¿de qué le sirve a usted tener allá 3 Biblias, 4 Biblias, 5 Biblias? ¿De qué le sirve a usted tener 2 Stones? ¿De qué le sirve a usted tener todo el celular suyo convertido en tal cosa? Sí, esta noche va a estar conmigo. Y ahí es cuando usted se va a dar cuenta de cómo está usted, cómo está su corazón, cómo está su alma, si lo que usted hizo estuvo bien o estuvo mal. ¿Sí me comprendieron, mis amados hermanos? Sí, el final de los tiempos es diferente al arrebatamiento. El final de los tiempos, para mi entender, y lo que hemos aprendido, de acuerdo a lo que nos explicó Chío, ¿sí?, y también que pues hemos leído en otras partes, ¿sí?, el arrebatamiento es diferente. Algunos dicen que no hay, que no existe. ¿Ve? Yo pienso que si el amor de Dios es el amor tan grande, Él me lleva a mí a que yo disfrute de algo como hizo con Moisés, ¿sí? Lo colocó en la hendidura de la roca, para que Él pudiese ver, no su rostro porque había muerto, porque solamente lo podemos ver cuando estemos en gloria con Él. Pero hay que entender una cosa que es importante tener en cuenta. Yo puedo que lea la Biblia, pero de acuerdo a mi conocimiento, entendimiento y sabiduría, puedo entender la Biblia, la cita bíblica, la puedo entender de una forma diferente al otro. Es que ese es el problema. Entonces, por eso nosotros aquí, o sea, por eso yo le dije al Señor, muéstrame dónde estoy. ¿Ve? Muéstrame para ver si yo, en donde estoy yendo prácticamente ahí, es una palabra de verdad, porque si usted oye muchos audios, ¿sí?, le dicen, esta es la palabra de verdad. ¿Y usted cómo le dice que no? ¿Cómo refuta usted eso? Pero ¿cómo sabe usted que la palabra es de verdad? Porque yo la escucho,
La oigo, sí, pero yo le pregunto esto. Si usted de pronto está en un caminar con el Señor, ¿sí? Pero si usted acaba de llegar, es que lo que pasa es que tenemos que saber esas partes. Es que eso no es, se puede decir, ¿cierto? Es como yo puedo en un momento dado venir aquí y predicarles a usted algo que está con la cita bíblica, con la palabra y tal cosa, y de pronto puede hacer palabra falsa. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando tenemos que hacer discernimiento de espíritu. ¿Y cómo hago yo discernimiento de espíritu? Cuando me vengo, ¿sí? Y yo participo en esa reunión. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrar en oración, tengo que entrar en alabanza y tengo que ver la prédica, mi amado hermano. Tengo que cumplir los requisitos de Dios. Es como yo le decía, hay un requisito que Dios le puso a Adán y a Eva. Ellos estaban bien, súper bien. ¿Ven? Hay un requisito que Dios le colocó al pueblo de Israel. ¿Ven? Pero había otro requisito que Dios nos colocó a nosotros por intermedio de ¿quién? De su Hijo unigénito. Tenemos que creer en Él. ¿Ven? Y en la medida que yo crezca en eso, vamos a... ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Ya 7 minutos. ¿Me queda? ¿O ya me pasé? Bueno, listo. Entonces, si nosotros vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5, ¿sí? Ya, eso es lo que hemos visto la vez pasada, ¿recuerdan? Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza, idóneos, que sean capaces de enseñarlo a otros. Amén. ¿Qué pasa ahí? Encárgaselo de confiárselo ¿a quién? A otros, pero ¿quiénes eran esos otros? Eran idóneos. ¿Sí me entendieron? ¿Y qué es idoneidad? Es que cada cosa tiene un peso, ¿cierto? Cada cosa tiene un peso. No es que uno diga que no, tal cosa, listo, pero cada cosa tiene un peso. ¿Ven? Yo puedo decirles a ustedes, bueno, tal cosa y listo. Pero ustedes también tienen que leer, también tienen que averiguarse por qué, porque tiene el pueblo que me puede decir a mí, pastor, usted, levante la mano. Pastor, ¿y esto qué quiere decir? Por eso les digo yo, levanten la mano y díganme, pregúntenme. Porque esa es la función del pueblo. Y en la medida que cada uno intervenga, en esa medida va a ser más pura cada cosa que se va dando, ¿cierto? ¿Listo? ¿Vale? ¿Hasta ahí? Habíamos hablado sobre eso. Y dice aquí, más adelante, dice así de la siguiente forma, dice, vámonos a Santiago 4, versículo 4, ¿qué dice? Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera dice ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Amén. Entonces fíjense que es una condición sine qua non, no hay más de una. Si usted decide ser amigo del mundo, ¿qué es lo que quiere usted? Las cosas del mundo, listo. Entonces usted va a ser enemigo de Dios, ¿por qué? Porque ese ya es una condición. ¿Ven? Lo dice la palabra. Ya ven, lo dice la palabra. Pero otro le puede decir, pero es que ser amigo de Dios, no, yo puedo ir a una fiesta suave, listo, y participar de la fiesta y tal cosa. Y eso no me quita a mí que yo sea enemigo de Dios. ¿Sí me comprendieron hasta el punto de llegar? Es que llegó mi primo y me invitó a un paseo, ¿sí? Y yo tengo que dejar de ir a la iglesia en esa prédica, en esa charla, y me voy para el paseo. No, pero como el domingo o el martes o el jueves voy otra vez a la iglesia, entonces yo puedo ir con mi primo al paseo. ¿Dónde está el valor que tiene para ti Dios? Porque ahí sí entra a jugar la parte del valor de cada persona.
de acuerdo a tus necesidades, o sea, lo que tú has establecido de acuerdo a tu responsabilidad, porque esa es la responsabilidad de Dios con nosotros, y Él también quiere que nosotros tengamos responsabilidad con nosotros, con nuestros hermanos y con Dios, que eso se llama la reconciliación, que la vez pasada no les había dicho, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, por ese lado, mis amados hermanos, ahora vayamos a la segunda parte, que ahora sí es, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, mi amado hermano. Oiga bien, ese es el Evangelio, es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, ¿cierto? Entonces vayámonos a la cita bíblica. ¿Cuál cita bíblica fue la que les di esa vez? Para que prácticamente la pudiesen entender, ¿cierto? Les di Romanos capítulo 2, versículo 7 y Romanos capítulo 2, versículos 8 al 9, ¿cierto? ¿Listo? Dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno. Amén. Y en el 8 y el 9, ¿qué dice? Pero castigará con enojo a los rebeldes, Amén. es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí entra un problema que si usted lo mira, va a decir, pero es que este es un Dios castigador si usted mira el 7, el 8 y el 9, ¿cierto? Dios es un castigador. Pero si usted mira el 7, ¿qué dice el 7? Que dará vida a quienes? A quienes perseveran en la verdad, que caminan, quienes hacen obras buenas. Entonces, fíjense que yo puedo tomarlo, por eso muchas veces cuando oímos, tenemos que mirar cuál es el texto y cuál es el contexto. Y de acuerdo a eso, porque la misma palabra se explica por sí solita. ¿Ven? Aquí estaba yo leyendo la parte de la fe, ¿sí? Y hay dos filosofías, o hay más filosofías, pero una de ellas es una filosofía que fue establecida por un siervo de Dios, ¿sí? Pero él la estableció de acuerdo a su conocimiento, a su convicción y certeza de acuerdo a eso. ¿Ven? Por eso yo a veces digo que es muy difícil poder evaluar, ¿sí?, el grado de discernimiento que tiene esa persona. Bíblicamente nosotros tenemos un llamado, tenemos un evangelio y tenemos unas buenas nuevas, ¿cierto? El Espíritu de Dios obra en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, ¿Dios qué hace? Dios lo que hace es que a nosotros nos lleva a una reconciliación, ¿sí?, y fuera de eso nos lleva a una regeneración y renovación. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. Pero ¿qué lo hace cuando ya yo he llegado al arrepentimiento? Cuando verdaderamente he buscado el arrepentimiento. Por eso Pedro dice, el apóstol Pedro dice clarito, y Pablo también lo dice en muchas cosas, dice que los que no han gustado de la benignidad de Dios no se pueden dar cuenta de eso. Usted puede tener 5 hermanos, ¿sí?, o 2, ¿sí?, y uno de pronto haber gustado de la benignidad del papá y otro no. Y si usted ahí le pregunta a cada uno por separado, ¿qué va a decir? ¿Ven? Mi papá es esto, mi papá es esto otro, el otro va a decir mi papá es esto, mi papá es esto otro, de acuerdo a al estar con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted sepa. El estar con Dios va a estar de acuerdo con ¿qué? Con lo que usted ha visto o ha tenido o ha llamado o ha experimentado con Dios en su palabra. Amén. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Eso está en Juan 1, versículo 12 al 15. Y fuimos ayudados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros, ya adoptados, ¿sí?, fuéramos apartados, o sea, santos, para ser de Dios, ¿sí?, y poder vivir día a día en esa fase. Día a día, mi amado hermano. Regáleme 5 minuticos para acabar el tema que tengo para hoy. Pues nada, no acabo, pero más o menos llego a una parte que es importante.
Entonces, Dios es el autor de la salvación, pero condiciona la salvación por medio de la fe, con un proceso de arrepentimiento, ¿sí?, que está en 2 de Timoteo capítulo 2, ¿sí? ¿Sí? Para eso, para poder corregir con esperanza y mansedumbre aquellas personas que nosotros vayamos, así como fueron con nosotros. Si usted va de pronto y ve que alguien entra y está en la oscuridad, dele luz, pero dele luz con amor, dele luz con esperanza, dele luz con mansedumbre. No lo casque, porque la persona se va. Tampoco le dé mucho, porque tarde o temprano también se le va a ir. Entonces, por ese lado, mi amado hermano, ¿listo? Y entonces, para que usted pueda verdaderamente demostrarle a él, ser testimonio de la trampa que el enemigo ha colocado en él y que le ha hecho ver que es importante, y que usted pueda básicamente ir en contra de eso. Entonces, por eso Dios dice que la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? Amén. Entonces, todas esas cosas son importantes dentro del campo de Dios. El número 3, ya porque es que estamos con tiempo, el número 3 dijimos que era esa trascendencia de la gracia, ya, que fue dada a cada uno, mi amado hermano, y ya hemos visto que era Efesios capítulo 4, versículo 1, ¿cierto? Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. Amén. Mucha gente entiende esto mal, ¿ven? Pero es en sí lo que quiere decir es que Dios, por su benignidad, ¿sí?, dispuso que todos fuésemos por su gracia. Él dispuso que todos pudiésemos vivir en la presencia de Él, porque es lo importante, la presencia de Dios. La vida eterna es en la presencia de Dios. Pilas. Ese es el gato. Estamos en la presencia de Dios. ¿Listo? La vida eterna es la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo lo digo yo? ¿Cómo vivo yo la vida eterna? Tiene que ser en la presencia de Dios. Y así es como Dios quiere que usted, mi amado hermano, viva en la presencia de Dios, y que usted, al caminar en Dios, usted verdaderamente viva la presencia de Dios en su vida, y usted cada día adquiera más confianza, más plenitud en el poder del Espíritu de Dios, adquiera más convicción, más certeza, que es lo que es la fe, ¿sí? Para usted poder verdaderamente decir, es que esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, o esto es lo que Dios hace, y usted lo afirma, lo confirma. ¿Y Dios qué hace? Dios hace la obra en cada uno de ustedes. No se distraigan con el gato. El gato no les va a enseñar lo que yo les estoy enseñando. Amén. Entonces dice, de acuerdo con esto, Dios lo dice francamente, Dios se manifestó, o sea, Dios hizo lo invisible, lo volvió visible. ¿Para qué? Para que usted lo pudiese ver, para que usted lo pudiese gustar, y para que usted lo pudiese vislumbrar y pudiese definir que lo que usted tiene en Dios es más importante que lo que usted pueda tener en el mundo. Entonces, si viene alguien del mundo y le va a mostrar a usted riquezas, usted dice, yo quiero mejor las riquezas en Cristo. ¿Pero por qué? Porque usted está mirando lo que va a pasar después, lo que le espera. No lo que en este momento está viviendo, porque si en este momento está viviendo un proceso fuerte, pues usted prefiere mejor otro proceso diferente, ¿cierto? Pero usted está viviendo, si usted tiene mucho, dígame usted, por eso Jesús dijo, es más difícil para un rico pasar por donde. ¿Por qué? Porque es que cuando uno ha vivido esa experiencia de tener mucho en el sentido de que uno tiene mucho de acuerdo a lo que ha tenido, ¿sí? Muchos tienen 5 pesos y creen que tienen mucho cuando tienen 10. Eso es mucho para él porque ha vivido con 5. Aquel que tiene 100 y tiene de pronto 500, ha vivido mucho porque tiene 500, pero pues realmente está viviendo con 100. ¿Ven? Y la diferencia entre el que tiene 5 y el que tiene 100 es muy grande, ¿cierto? Es un concepto diferente. Entonces, por eso la palabra de Dios dice,
siervo fiel, si en lo poco fuiste, siervo justo, si en lo poco fuiste fiel, ¿en qué parte? En lo mucho te pondré. Y preguntamos, ¿qué es lo mucho para Dios? ¿Qué es lo poco para Dios? Cuando nosotros empezamos a discernir todas esas cositas, empezamos a darnos cuenta de que lo que Dios tiene es mucho, mucho, mucho más abundantemente. Amén. Entonces dice aquí, Dios se manifestó a nosotros, veámonos a Hebreos 10, versículo 29. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que los ama? Esa sangre es la esa sangre es la que confirma la alianza, y con ella han sido ellos consagrados. Amén. Fíjense que eso también está en Éxodo capítulo 24, versículo 8, está en Hebreos capítulo 9, versículos 14 al 20. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la salvación de todos los hombres, oigan bien, de la humanidad, ¿sí?, venga por intermedio de eso que Dios dispuso, por intermedio de Cristo Jesús, que nosotros, ¿sí?, esa condición sine qua non fuera que nosotros confiáramos en el Hijo de Él. Porque si confiamos en el Hijo de Él, confiamos en Él. Si nosotros, pero Dios tiene, fuera de eso, Dios tiene una soberanía, tiene un amor, tiene una fidelidad, tiene una provisión, tiene de todo. ¿Quién fue mi creador? Él. ¿Qué le cuesta a Dios que lo que yo anhelo, lo que yo deseo, en un momento dado Él lo pueda hacer realidad en mi vida? Nada, mi amado hermano. Entonces, si usted le pide a Él, como decía Santiago, ¿sí?, si quiere sabiduría, pídele a Dios para que Él le dé sabiduría y que le dé, y Él le va a dar mucho más abundantemente de lo que usted le pida. ¿Por qué? Porque sabe que si usted es sabio en Él, va a entender lo que usted tiene en Él. Y puede usted ser un fiel testimonio de Él, y puede usted honrar, puede usted alabar, puede usted bendecir, puede usted verdaderamente elevar el nombre de Dios, que es lo que anhela Dios en su corazón. Que todos lo honremos, ¿por qué? Porque alguien me enseñó a mí a honrar a Dios. O sea, les comentaba el papá que tiene 5 hijos, ¿cierto? Pero si 4 no lo honran, ¿ve? Y 4 están en diferentes partes, dígame si la gente que vive alrededor de esos que no honran al Padre, ¿lo van a honrar? Ninguno, porque todos tienen un concepto malo del papá, ¿sí? Pero si viven alrededor de aquel que lo honra, van a tener un concepto bueno del papá, porque va a ser testimonio de lo que el papá hizo. Y eso es lo que sucede con todos nosotros. Usted, mi amado hermano, usted va a ser testimonio de Dios. ¿Usted quiere serlo? Pues hágalo. Dios quiere que usted lo haga. Entonces, ¿qué haga? Pues pídale a Dios que le enseñe, que lo guíe y que lo dirija. Que le muestren las citas bíblicas verdaderamente qué es, y usted pueda profundizar. Pero también necesita que usted también trabaje en eso. ¿Ve? Dios no dispuso que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén sin trabajar. No, a cada uno le puso su labor. A cada uno le puso su labor. Amén. ¿Sí? Por tanto, siendo un poder, ¿sí?, habilitador, y su sanidad espiritual ofrecida a cada uno por medio de ¿qué? Del amor de Dios. En ese momento nosotros podemos ver la gloria, ¿sí? Podemos ver al Cristo y la misericordia del Cristo. Usted puede, mi amado hermano, en un momento dado, usted puede decirme a mí, yo amo al Señor. Si usted puede durar 6 meses amando al Señor, hablando de Él, predicando de Él y tal cosa. Pero si usted en 6 meses no tiene para glorificar al Señor, usted puede, un ejemplo en lo natural, usted puede que de pronto tenga un jefe, y el jefe a usted le dé un trabajo, y le está pagando todos los meses. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo es su jefe? Me dice, uy, la maravilla, ese jefe mío, súper. ¿Ve? Y si de pronto el jefe
Ya no le paga cada 6 meses al tiempo, sino que se demora aún 15 días en pagarlo. Y usted tiene que pagar sus obligaciones. ¿Qué me comenta ese jefe? Va a cambiar su concepto, su parecer, ¿cierto? ¿Ven? Pero si tiene un jefe que le dice a usted, váyase, ya no me sirve, usted lo echa, después de usted haberle servido durante mucho tiempo, ¿qué concepto va a tener de ese jefe? Malo. Pero resulta que nosotros tenemos un jefe que es todopoderoso, que es sabio, que es omnisciente, o sea que todo lo sabe, que es omnipresente, que Él es vivo, que Él es real, tal cosa. Entonces vivámoslo, traigámoslo a nuestra vida para confirmarlo que es así y que usted pueda, mi amado hermano, vivir todos los días creciendo, caminando día a día en Él. Para que usted, la gente que lo vea caminar, diga, ese es como Dios le dijo a Gamaliel, como Dios le dijo a Natanael. Ve que la vez pasada les comenté. Este es un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque caminaba en la palabra. Pablo era un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque caminaba en la palabra. Que estaba equivocado en cuanto a la parte de Jesús, porque el concepto de él era diferente en cuanto a la parte de Jesús. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Alguna pregunta o algo? Listo, bueno. Padre, te damos gracias por todo, mi amado Dios. Bendice nuestro caminar, Señor. Bendice nuestras entradas como nuestras salidas, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor, dándonos ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber que viene solo de ti, mi amado Dios. Permítanos que podamos, Señor, apartarnos del mundo, pero que nos apartemos del mundo conociendo lo que es vivificar la presencia tuya, mi amado Dios. Que el apartarme del mundo no signifique un sacrificio, un castigo, ¿sí? Un horno, sino que verdaderamente signifique, ¿sí?, una entrega en donde tú vas a estar, Señor, obrando, Señor, manifestándote en cada uno de nosotros o en mí, Señor, para que yo pueda cada día dar testimonio de ti, Señor. Gracias, Papito Dios, por lo que tú nos enseñas. Perdónanos, Señor, si de pronto, Señor, te hemos ofendido o hemos ofendido un poquito cuando a veces decimos cosas que a lo mejor de pronto no son de ti, mi amado Dios, pero tú las traes, Señor, porque a veces nuestro corazón siente, Señor. A veces nuestro corazón siente. Que de pronto vayan a decir, bueno, pobrecito, ese es el problema de él, listo, pero tú, Señor, sabes bien por qué razón lo hacemos, mi amado Dios. Tú llegaste al templo y viste los mercaderes y tu corazón se llenó de furia, de ira. ¿Por qué? Porque estaban verdaderamente pisoteando la casa, Señor, tu casa de oración, mi amado Dios. Padre, llévanos con bien a donde quiera que vayamos. Señor, bendice, Señor, nuestro caminar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis amados.